suceder. Ajá. Muy buenos días a todas las amigas, los amigos de Ananta Sin Fronteras en América Latina, en el mundo. Todos los sábados emitimos nuestra aula abierta para compartir con amigos, amigas también de América Latina o de España, que nos comparten sus experiencias, nos dan también sus impresiones sobre las perspectivas de sus iniciativas en esta búsqueda. Muchas de esas expectativas están basadas en la práctica del yoga y toda vez que pues Ananta es un conglomerado de escuelas de yoga que han venido trabajando ya en la difusión más allá de las propias fronteras del yoga, buscando conectar también con una cantidad muy importante de eh, personas que están en ese proceso de construcción de sus propias iniciativas, siempre en la búsqueda del bienestar de los seres humanos y de la naturaleza. En el día de hoy estamos con Florencia. Flori, te dicen, ¿no, Flori? Hola Robert, ¿cómo estás? Bueno, un gustazo estar aquí con vos y poder charlar. Te agradezco la invitación y aprovecho también para agradecer a Matías Uribe que nos ha puesto en contacto y con quien Sí, estamos ahí claro, trabajando. a ti, el gran animador de de todos estos encuentros. Flori, primero, Sí, así es. u- una, una, una presentación tuya para los que no te conocen. Bueno, mi nombre, como vos has dicho, es Florencia, soy de Santiago del Estero, un pueblito, bueno, un pueblito, no una provincia, y particularmente la ciudad capital de Santiago del Estero, en el norte de Argentina. Y vengo trabajando en el yoga, como te contaba hace unos días, hace poco tiempo, soy como una recién llegada en el yoga, venía de otros ámbitos y he llegado al yoga, vamos a decir, desde quizás lo más tangible, lo más superficial, desde lo físico. Había atravesado una lesión física, era en ese momento bailarina, bueno, soy bailarina, aun cuando ya no estoy en proceso de producción de obra ni bailando actualmente, pero durante muchos años he bailado y en esa época me encontraba en un grupo independiente de danza contemporánea en la provincia, produciendo obra y bailando. Paralelamente me dedicaba al trabajo académico y bueno, en ese proceso de varias como rupturas, particularmente físicas, es que llegaba el yoga y bueno, no sé si quieres que te cuente un poco de Sí, ahí cómo claro, por viene favor, el camino hasta la... por favor, se trata de eso precisamente, de esa experiencia. Bueno, como te contaba, llego al yoga particularmente por una necesidad de reeducación postural, por la lesión que tenía una lesión en la cadera que me había imposibilitado bailar e incluso moverme, ¿no? Ajá. Entonces, una de mis compañeras del grupo este independiente, era profesora de yoga, es profesora de yoga, y me invita a trabajar con ella. Entonces, bueno, un poco entro desde ahí como algo temporal, ¿no? Digo, bueno, hasta que pueda recuperarme, voy a probar con esto como para estar en movimiento. Y paralelamente estaba atravesando una crisis como muy grande en el tema laboral, con muchas situaciones de violencia, pero en ese momento no había hilvanado, no había hecho, ¿no? Esos hilos. Y como he comenzado a involucrarme en el trabajo físico, he empezado a descubrir otras como vetas del yoga que me han empezado voy a usar la palabra capturar y lo voy a hacer con conciencia, capturar. Ajá. Entonces me recuperé de esa lesión y me invitaron con una beca a formarme como docente. Entonces me he involucrado en un proceso de formación como docente. Después, cuando me he recibido, me han invitado a formar parte de unos procesos de prácticas pedagógicas en la escuela, dando clases. Me he quedado finalmente dando clases. Después me han invitado a integrarme al equipo docente de las formaciones docentes. Bueno, y he empezado, hay una carrera que en su momento eh, me parecía, y voy a usar otra palabra con mucha conciencia, salvadora, Sí. ¿no? Sentía
repetía, ¿no? Como un mantra que el yoga me había salvado, ¿no? Me había permitido salir de ese otro trabajo que me estaba generando mucho malestar, me había recuperado, vamos a decir, físicamente, y además me producía algo que, que me parecía como maravilloso, que era mucha alegría. Notaba que salía de las clases con mucha alegría, que en ese momento la tenía con el baile, pero había dejado de bailar, y bueno, y me costaba como encontrarla, ¿no? Entonces era como la panacea absoluta. Y con el correr de del tiempo, ¿no? De repente esa sensación, ¿no? De alegría, de placer, seguía estando, pero era cada vez más chica y se reducía cada vez más solo al espacio práctico. Ajá. Y me empezaba a hacer ruido, comentarios, ¿no? Comentarios que escuchaba en las clases, cosas que iba viendo en mi cotidianidad, sentía que el sufrimiento empezaba como a aumentar. Y uso esta palabra también con mucha conciencia, sufrimiento, ¿no? De repente eso que sentía que me había salvado no estaba cumpliendo más su función, o la cumplía como en microdosis, ¿no? Entonces, Sí, bueno, a partir de ahí he empezado todo un proceso de replanteo también de la propia práctica. Y claro. como te comentaba ayer, creo que he podido como hilvanar qué estaba pasando en estos últimos días, y lo he podido hacer a partir de la palabra. Y eso es algo que quería traer aquí porque me parece maravilloso, ¿no? Ajá. Como muchas veces nos centramos en lo corporal y nos quedamos en las sensaciones y nos olvidamos que lo corporal también incluye una mente, también incluye un lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, un poco a partir de esa experiencia es que he empezado a replantearme desde dónde estaba compartiendo mis prácticas y desde dónde estaba entendiendo el yoga. El yoga, ¿no? Hay otro Es- término, el yoga, ¿no? Sí, Entonces, un montón de términos que me gustaría que charlemos. El yoga, ¿no? sí, El sufrimiento, la salvación, lo corporal, ¿no? Son todas cosas que te atrapan, que te capturan en una cotidianidad que es tan vertiginosa, que mecaniza nuestros cuerpos, los claro. mercantiliza, ¿no? Y que además están de tanta palabra, aun cuando a veces no nos detenemos a pensar en qué significan esas palabras y cómo las usamos, ¿no? Entonces de repente viene una propuesta que te dice, anda a tu cuerpo, sentí, no pienses, y uno dice, wow, ¿no? Wow. Y no estoy queriendo decir que eso esté mal, ¿no? O que no sea necesario. Pero Ajá. digo, nuevamente nos fragmentamos, ¿no? Nos fragmentamos, y creo que ahí hay como un peligro y una potencia, ¿no? Creo que en la misma potencia, en el mismo poder que tienen los yogas, con sus técnicas, con sus saberes, está su mismo peligro. Y que podamos hablar de eso, que lo podamos poner sobre la mesa, me parece que es súper valioso para que justamente podamos luego con decisión y con criterio decir, bueno, quiero hacer esto con mi práctica, quiero hacer esto otro. ¿Qué es el yoga para mí? ¿Cómo lo comparto? Más si lo compartimos, ¿no? Porque estas preocupaciones que te comentaba surgen desde mi rol como docente, es decir, bueno, ¿qué? Porque una cosa es lo que decido hacer conmigo y otra cosa es cuando además involucro otros cuerpos, otras Sí, subjetividades, otras historias, claro, ¿no? claro. Entonces, como practicantes me parece muy importante que podamos charlarlo, pero sobre todo quienes enseñamos y compartimos la práctica. Muy importante. ¿Desde qué lugares lo estamos haciendo, no? Ajá. ¿Estamos realmente siendo conscientes de qué estamos generando y qué estamos buscando con esas prácticas que estamos compartiendo? Bueno, y ahí me gustaría leerte un pedacito de un texto con el que estoy ayudándome a pensar algunas cosas, a ver qué piensas vos, ¿te parece? Maravilloso. Mira, pero es decir, para, dijéramos, un primer bucle, dijéramos, de esta conversación. Una es una persona que, como tú, que tenía una actividad física intensa y también mental, porque trabajabas al mismo tiempo en otros aspectos, llega al yoga y encuentra allí una tabla, para llamarlo así, de salvación que te saca a flote, te conduce a un estado físico, mental y emocional
diferente y bien. Hasta ahí estuviste en el punto maravilloso. Y ahora, dijéramos, después de un tiempo comienzas también a cuestionarte si esto realmente es lo que tú quisieras, ¿no? Es decir, si esa inicialmente tabla salvadora ha puesto en evidencia que también hay otras carencias que necesitas trabajar y que la fragmentación entre tu cuerpo físico y tu cuerpo mental, pues no es tan adecuada, no es esa la forma en la que tú quisieras conducir tu experiencia en este campo. Es más o menos eso lo que ha sucedido. Yo lo que diría es, no sé si me estoy replanteando la experiencia en sí, sino Ujú. estas interpretaciones de la experiencia, ¿no? Ajá, Y muchas veces desde estas interpretaciones o estas representaciones que una se crea y que no se las crea desde la nada, ¿no? Que es otra cosa que me parece importante. Cuando sí, uno entra a un espacio, ¿no? Uno entra a un espacio, tiene determinados rituales, determinadas palabras, determinados olores, determinadas ajá, luces que ajá, van conduciendo una experiencia, ¿no? Una correcto. experiencia, y eso va generando representaciones de quienes nos imbuimos en un espacio de show. Lo que creo es que esa, esas ideas que han guiado mi práctica, lejos de resultar, eh, bueno, habría que ver después por qué buscaba una salvación, ¿no? Claro, Pero lejos de resultar un estímulo y de potenciarme para poder transformar esas situaciones, ajá, lo que han hecho ha sido anestesiarme, ¿no? Y ajá, potenciar el sufrimiento, ok, ok, ajá, ¿no? ¿Por qué potenciar el sufrimiento, Robert? Porque me han ido aislando, ¿no? Me han ido aislando, eso debo decir, ¿no? Y esa es otra de las grandes ilusiones que podemos encontrar en esta idea de el yoga, la iluminación, la ajá, salvación, ¿no? En cierta medida, pareciera que quien accede a ciertas prácticas puede como despertar ciertas posibilidades espirituales, físicas, ¿no? ajá, Está más allá de la realidad. Entonces empieza a desprenderse de esa realidad. Y es nuevamente una ilusión, porque uno en su cotidianidad está en esta realidad, ¿no? Está en esta comunidad, mi comunidad de Santiago del Estero, mi comunidad era en ese momento la universidad, los espacios de danza, de teatro, y uno empieza a romper todos esos vínculos, maravillada por esa propuesta yogica, ¿no? En donde ajá, una se siente tan, una se siente bien. Y eso para mí no es una ilusión, ¿no? Ojo, no quiero decir que la ilusión esté en la práctica, sino en cómo significamos esa práctica. ajá, ok, Por eso, por eso la importancia de estas palabras, de poner en palabras y de charlar. sí, sí, muy importante. Y ahí es donde creo que está la potencia, ¿no? La práctica nos vitaliza, la práctica mueve nuestra energía, pero ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿No? ¿Qué Ajá, hacemos con eso? Porque si entendemos que esa es una energía que no merece ser gastada en este mundo, porque estamos más allá de él, la vamos a llevar a un lugar. Si entendemos, ¿no? Que esa es una potencia que puede ser útil para ayudarnos a vincularnos con las otras personas, para ayudarnos a vivir de un modo mucho más amable, mucho más consciente, ¿no? Vamos a hacer otra cosa con ese energía. Entonces, un poco lo que me había pasado en ese momento es que me había dado cuenta de que todo eso que me había maravillado estaba significado desde lugares que me estaban aislando cada vez más. Entonces, que ajá, claro, cuando una salía de pequeños momentos de placer, lo que se encontraba era soledad, sufrimiento, tristeza, ¿no? claro. Porque claro, se aleja de la realidad. Ahora, ¿qué hacemos entonces con ese yoga, no? Ah, Porque no creo efectivamente que esa sea la potencia del yoga.
Claro, ¿no? perfecto. ¿No? Creo que tiene que ver con, nuevamente, interpretaciones, significaciones que vamos haciendo en estos contextos, que son diferentes a los contextos de hace 100 años y a los contextos de hace 1000 y de hace 4000, ¿no? Claro, Y ahí hay una trampa, porque a veces lo que queremos es remontarnos allá, pero estamos viviendo aquí. Y estamos viviendo aquí, yo en Santiago del Estero, vos allá en tu ciudad, mis compañeras en otra, tenemos realidades diferentes. Entonces, pienso en que es importante poner sobre la mesa eso, ¿no? ¿Qué entendemos, qué buscamos en el yoga, qué hacemos con el yoga? ¿Cuál es eso? ¿Qué entendemos? Porque además también lo que pueda entender y buscar yo en el yoga es tan válido como lo que puedas entender y buscar vos en el yoga. Siempre que claro, eso sea consciente, ¿no? claro, O que esté puesto sobre la mesa. correcto. Entonces desde ahí he empezado a pensar en esto, ¿no? En cómo entiendo mi cuerpo, cómo entiendo mi mente, cómo entiendo la idea del espíritu. Y ahí me gustaría leerte algo, Ah, ok. que es un texto que se llama Maravilloso. Ir más allá del cielo, ¿no? De Silvia Federici. Y Silvia Federici dice, mi visión difiere de la concepción de Bakhtin del cuerpo pantagruélico, tal y como se lo imaginaba en la Francia del siglo XVI. Es un cuerpo que se expande más allá de la piel, pero apropiándose e ingiriendo todo aquello que sea comestible en este mundo, en una orgía de placer sensual y liberación de todo tipo de contención. Mi concepción es igualmente expansiva, pero de distinta naturaleza, dice Silvia. Pues lo que encuentra al ir más allá de la piel no es un paraíso culinario que devorar, ¿no? Sino una continuidad mágica con el resto de los organismos vivientes que pueblan el planeta. Los cuerpos de los humanos y los no humanos, los árboles, los ríos, los mares, las estrellas. Es la imagen de un cuerpo que reúne todo aquello que el capitalismo ha separado. Un cuerpo que ya no está constituido como una mónada, sin puertas ni ventanas, sino que se mueve en armonía con un mundo en el que la diversidad es una riqueza para todos y un motivo para hacer común. Y esto me parece muy hermoso, ¿no? Porque a lo largo de la historia se ha ido resignificando la concepción de cuerpo y por supuesto que las prácticas que vamos teniendo van entrelazándose con esas significaciones. Y entendemos a veces la piel como un límite, ¿no? Es lo que me define a mí y establece un límite entre lo que soy y lo otro. Pero Silvia está diciendo aquí otra cosa, ¿no? Es lo que me conecta. Mi cuerpo me conecta, se va más allá y no se va más allá para consumir, para tomar lo que hay. Se va más allá para establecer vínculos, para tejer redes, ¿no? Y cuando pensamos el cuerpo, y cuando digo cuerpo digo mente, ¿no? También, desde esos lugares, accionamos de otro modo. Mi práctica me energiza, mi práctica me da alegría, mi práctica me permite vincularme con los otros, expandirme y no construir límites, ¿no? Y alejarme. O sea, Flori, entendiendo bien esa lectura, encuentras igualmente que en la práctica yógica la tendencia a aislarse del mundo, pues evidentemente se hace en tu experiencia y para muchos yo también la comparto, se hace una experiencia de aislamiento, de ensimismamiento y de ampliación, dijéramos así, de las sensaciones pues de angustia y de soledad. Entendiendo esa situación, buscas otro camino también en la práctica yógica que dice, hombre o mujer, yo soy parte de todo esto, es decir, yo me entiendo como parte de la naturaleza, yo no soy solamente este cuerpo físico y los aspectos mentales y emocionales que
me hace, el yoga me hace entenderlos, comprenderlos, sentirlos, pero si me aíslo, pues dejo de ser parte de este universo, de esta vivencia que yo quiero sentir más profundamente. Y tal vez este texto de Federici te ayuda a comprender ese concepto. Claro, pienso igual que Federici en el sentido de que no solo nos pensamos en vínculos con el otro y la otra, sino nos pensamos, actuamos y estamos, ¿no? Sino también como seres imperfectos, caóticos, ¿no? Porque muchas de estas ilusiones que rondan las prácticas yoicas actuales, no voy a entrar a hablar de las antiguas, ¿no? Pero las que nosotras y nosotros estamos en nuestros cuerpos atravesando y experimentando, tienen que ver con ideales de un más allá, en donde no hay sufrimiento, en donde hay cierto orden, en donde todo es armonioso, ¿no? Sí, sí, sí. Contraposición con un mundo que es caótico, que es Ujú. miserable, que es imperfecto, que está lleno de sufrimiento, en donde nos bañamos, en donde no, la miseria está al orden del día. Y eso somos también, Robert. Claro, Entonces, poder salir de esa fantasía, ¿no? Poder hacer consciente que somos eso también, aun cuando trabajemos constantemente para transformarlo, ¿no? claro, Ahí claro, es donde está el valor, me parece, y la potencia del yoga, claro. en hacernos conscientes, en traer nuestra atención para poder observar lo que somos, lo que hacemos, lo que estamos siendo, porque además también otra de esas trampas es, ¿no? Como querer estabilizar las cosas. Llega un momento armónico y eso está para siempre, y no, y es un momento, ¿no? Ujú. Y puedo encontrar un momento de goce y será un momento, lo puedo llevar a otras esferas de mi vida, lo puedo traer, ¿no? ¿Cómo lidio con mi propia imperfección y mi propia miseria y la imperfección y la miseria del otro y de la otra, ¿no? Entonces, nuevamente, creo que el yoga es una herramienta, una tecnología, una técnica, como le queramos llamar, una filosofía muy, pero muy valiosa para poder traernos a estos lugares, ¿no? En Claro, lugar de encorsetarnos, de construir un caparazón, al contrario, potenciar nuestra capacidad de atención, de escucha, nuestra capacidad de transformar la energía, esa renovación de energía, ¿no? Ese goce que nos produce la práctica del yoga. ¿Cómo lo podemos llevar a nuestros vínculos? ¿Cómo podemos no solo transformarnos, porque pareciera que buscamos transformarnos para llegar a ese ideal perfecto y nada más, ¿no? ¿Cómo podemos intervenir en la comunidad en la que nosotras y nosotros habitamos, buscando transformaciones que hagan nuestro mundo mejor, ¿no? Sin caer en esos ideales que nuevamente nos aíslan porque nunca llegamos, nos frustramos. No somos seres perfectos, nuestro mundo no es perfecto. Y poder esa es lidiar con eso, creo que es una herramienta maravillosa para salirnos de esta... esa es una reflexión muy importante que, como decíamos también en la introducción y en estas aulas abiertas de Ananta, hemos venido encontrando en muchas personas que a lo largo y ancho de nuestra América y de Europa, en algunos casos muy interesantes, se ha venido, dijéramos, potenciando, ha ido creciendo la comprensión de que el concepto de yógico como un factor de aislamiento, incluso adocenante, que convierte al practicante o a la practicante en un instrumento en muchos casos, del gran capital que exige precisamente personas sumisas, agotadas, aisladas o con una cierta fuerza física y despeje mental, pero para ser más
eficientes en la productividad y no en la visión crítica de lo que nos rodea, ha ido gestándose un gran movimiento que me parece muy interesante y es en lo que se ha estado trabajando. Tú has incluso estado involucrada ahora en esa construcción de un equipo que permita potenciar más allá. ¿Cómo es esa experiencia, el encuentro pues con todo este combo? Eso, absolutamente. Creo que ahí hay ¿Cómo aterrizar esa una experiencia? mirada. Bueno, es un gran desafío, ¿no? Eh, ¿Cómo aterrizamos esta experiencia? ¿Cómo la volvemos cuerpo? ¿Cómo la volvemos carne? ¿Cómo la volvemos comunidad? En eso estamos. ujú, Ayer escuchaba a Roberto Moes, que está con un ciclo de vivos, hablar sí, sobre la importancia de volver a poner palabra en los espacios de yoga, y ujú, creo profundamente con él que es necesario que a nuestras prácticas las atravesemos por reflexiones y por palabras. Y un poco eso estamos construyendo en este equipo de trabajo, ajá, en el que somos personas que comparten distintas técnicas, prácticas, actividades, y que comparten las preocupaciones, ¿no? Por los lugares desde donde se comparten esas prácticas, por las repercusiones que tienen esas prácticas. ajá, Nuevamente, que no sean prácticas anestésicas y funcionales ajá, a un sistema, ¿no? Que nos despotencializa o desvitaliza, sino al contrario, que sean prácticas que nos permitan cultivar nuestra potencia para tejer nuevos lazos comunitarios. Entonces, bueno, en eso estamos. No hay como todavía nada eh, concreto y sí a la vez, ¿no? sí, Estamos sí, sí. como trabajando en cómo vamos a compartir esos espacios, cómo los vamos a organizar, cómo los vamos a tejer. Me gusta mucho la palabra tejer. Hoy, no sé mañana qué diré de esa palabra, pero hoy me encanta y creo que eso estamos, tejiendo lazos entre nosotros y nosotras, teniendo estas conversaciones, Ajá. pensando cómo los llevamos a nuestros espacios. eh, y en eso estamos. Creo que es interesante, creo que es importante, porque además, ¿sabes qué pienso, Robert? Que hay, si bien es más fácil distinguir, hablando especialmente del mundo del yoga, esas sectas enormes que Ajá. capturan, hay otra cosa que es más difícil de distinguir, y es cómo se cuelan ciertos preconceptos en todo el resto de espacios, chiquititos que están trabajando, que están funcionando y que siguen reproduciendo lógicas desde un lugar de ingenuidad e incluso de bondad, te diría, ¿no? Ujú, ujú, Porque, porque no pensamos nuevamente desde dónde estamos haciendo, en esta vorágine en la que vivimos. Bueno, llega algo que nos hace bien y lo queremos compartir, ¿no? Y no estamos replanteándonos el cómo, el dónde, desde dónde, y empezamos a entrar en lógicas en donde, bueno, vamos reproduciendo eso sin mucho más planteo. Entonces, creo que es importante que podamos como, de nuevo, pensarnos, llegar a esos lugares más pequeños también, quizás, ¿no? Para que podamos discutir un poco más lo que estamos haciendo, para que podamos poner sobre la mesa, diría, poner sobre la mesa, poder eh, salirnos de esos lugares, porque pareciera que el yoga nos trae la presencia, pero a esa presencia, si no la significamos, de nuevo, somos seres de vale, representaciones. Entonces, esa presencia va a tener muchísimo que ver con desde dónde las estamos significando, qué estamos claro. buscando. Entonces, bueno, ahí estamos. Estamos tratando de unir palabra, cuerpo, práctica, espíritu. Pensando también un poco qué entendemos por espíritu, me parece una discusión también muy interesante, ¿no? Sí, claro. Porque de acuerdo a qué entendemos por espiritualidad, diría más que espíritu, Ajá. vamos a afrontar todos este tipo de prácticas que están dirigidas al espíritu, como si el espíritu fuera algo separado de nuestra mente y de nuestro cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí estamos charlando esas cosas, las estamos pensando, viendo cómo las llevamos a nuestros espacios. Bueno, Flori, esa ha sido un aliciente para muchos. Yo pues tengo una práctica muy antigua, ya diría yo, pues hace mucho tiempo practico.
y transité todos esos caminos y me alegra mucho que venga, dijéramos, una nueva oleada de, de, de personas, de gente joven, bueno, algunos también mayores, que nos concentramos en hacer una visión crítica de lo que hasta ahora se entendía como práctica yógica o incluso el acercamiento a los conceptos de eso, de espiritualidad en medio de una constante y creciente agresividad pues de todos los elementos del mercado que intentan convertir todo en una mercancía, como ya lo has planteado, y que penetran hasta los más recónditos ámbitos, por ejemplo, como este de la espiritualidad, que ya lo convirtieron en un mercado, una industria de la felicidad y tal. Y hay quienes resisten o resistimos desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva eh, eh, constructiva también, que nos interesa como dijéramos, dinamizadores de otras formas de entender el mundo y de mantener esa mirada crítica y de esforzarnos por, ahí sí, ser suficientemente audaces para separar lo que es la mercadotecnia de la construcción colectiva, ¿no? Porque a veces lo venden de una manera, vamos a construir colectivamente, pero realmente lo que están vendiendo es más formas de mercadeo. Vivimos una experiencia Por cercana eso, con varios de los que participamos en este colectivo y pues llegamos a la conclusión, no, pues que esto no puede ser así, ¿no? Esto no puede ser que una herramienta tan poderosa, tan importante, tan bonita y tan fuerte, porque también es fuerte, como lo ha señalado, nos pone a veces nos confronta muy duro, esa herramienta se vuelva pues un instrumento de adoceración, un instrumento del mercantilismo más abyecto, ¿no? Por eso nos llama la atención esa construcción y compartimos la visión del yoga malandro, ¿no? De Roberto Simoes, de esta crítica que está haciendo Matías, del proceso de construcción también en Centroamérica, de la relación de nuestras culturas, en este caso indoamericanas, ¿no? De espacios y de formaciones originadas en nuestro propio pensamiento, en la experiencia humana aquí en este continente también, de miles de años de búsqueda del equilibrio físico, espiritual, para llamarlo así también, energético y el entorno, ¿no? Esa es una tarea importante ahora. Perdóname, ¿me decías algo? es que me parece muy importante las dos palabras que has traído, porque no solo es crítica, sino también es construcción. Creo que ahí está el poder, ¿no? Nuevamente en buscar integrar y no separar, porque si me quedo en la crítica, seguramente, ¿no? Que va a despertar una cadena de acciones, pero ahora cuando trasciendo la crítica y puedo llevarlo a la práctica es donde realmente transformo. Por eso también me parece muy importante que el yoga es una experiencia, es práctica, ¿no? Es práctica, práctica que es representada nuevamente, ¿no? No, Obvio. ahí en un diálogo. Entonces, que la crítica pueda trascender e ir, bueno, trascender es una palabra que últimamente no me está gustando mucho, pero que pueda integrarse con la práctica, que pueda proponer nuevas formas, que pueda proponer otros modos de traer esta potencia que trae la experiencia yógica para la comunidad, me parece como súper valioso, Fundamental. súper, súper valioso. Bueno, Flori, agradeciéndote la participación, dejamos ahí esta aula abierta porque pues es una discusión abierta, constante, estamos precisamente en ese tejer, así, a mí sí me gusta muchísimo la palabra tejer este tapiz inmenso de conceptos, de opiniones, de iniciativas prácticas, de búsquedas que felizmente se viene haciendo ya a lo largo y ancho de nuestra América Latina. Compartimos pues estos días, seguramente compartiremos en estos días esa propuesta en la que está trabajando Flor y hay un grupo muy activo elaborando
propuesta, documento, base, dijéramos, para convocar. Y también, pues, haciendo al mismo tiempo las prácticas y siguiendo, pues, con nuestro trasegar en este proceso. No hemos dicho, no, vamos a parar y vamos a pensar unos años. No, no, vamos construyendo y vamos viviéndola y vamos también compartiendo esa experiencia y esta vivencia. Flori, muchas gracias por tu compañía, que disfrutes este mate que te estás tomando, que ya tengo mucha envidia. Voy a comprar por allí aquí llegan unas bolsitas de yerba mate y bueno, a veces me comparto con algunos amigos argentinos que hay por acá, nos tomamos un mate con un café. Gracias, gracias a vos, Robert, y te incentivo a que lo compres y a que lo compartas, porque Sí, es otro modo, otra práctica muy hermosa para tejer comunidad. otra Así que todo el práctica que nos acompañe para encontrarnos, para compartir, creo que es bienvenido. clarísimo. Aquí Gracias. decimos, tomémonos un tinto no es un vino en el sentido tinto argentino, sino Ah, tinto es un café que lo llamamos tinto también. Pues es dijéramos, una alegoría al vino, le decían, tiene un color muy parecido. Entonces, bueno, tomémonos un tintico, pero era un café, o es un café. Y aquí tú encuentras en todas partes tinto, tinto, y es nuestra manera de decir, sentémonos a conversar y seamos amigos. Dice, por ahí una marca comercial, dice, seamos amigos, tomémonos un tinto. Entonces, Flori, muchísimas gracias por compartir estos conceptos en Aula Abierta. Te seguiremos seguramente invitando a eso, compartir la palabra, a conversar un rato sobre los distintos temas que estamos moviendo en esta nueva comunidad que estamos en construcción. A todas ustedes y a será, todos ustedes los invitamos para el próximo sábado a una nueva emisión de Ananta Sin Fronteras. Ayúdenos con pinchar el like para que podamos seguir creciendo en esta comunidad. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo sábado.